Bueno, para poner en escena el vestuario hay que conocerlo. Entonces me di a la tarea de recopilar fotografías, también no solamente de lo que yo veía, sino también quería tener fotografías de la indumentaria de los negros, o sea, de ellos. Por fortuna no solo conté para esto con fotografías que he tomado desde 1998, sino con las que me dieron algunas personas. Para ello me encontré con la gente que me dio los trajes y fue un ejemplo más de cómo la gente de Antonio Diego es de veras muy abierta y muy amable a todos los invitados. Si ustedes, es más, vuelvo a insistir, vayan 20, 21 y 22 a Tío Diego y les invitan a comer en las casas. Ustedes se asoman, preguntan algo, les dicen que no han comido y los invitan a comer. Nosotros hemos ido a veces 80 personas, 120 personas y nos reparten en las casas y nos dan en todos lados de comer. A veces uno tiene que pasar en varias casas. Bueno, a principios de la segunda década de este siglo se empieza a dar cambios drásticos, sobre todo en la textura de las telas. Todo ello por la variedad que empezó a comercializarse principalmente en los grandes almacenes especializados. No quiero hacer anuncios, pero me refiero a Parisina, Modatela, la Mexicana de Telas, todas esas cosas, en donde ya era diferente llegar a una tiendita donde tenían unos cuantos tubos de tela, rollos de telas, allá una casi un superche de tiendas, digamos, ¿no? Entonces, pero ya a principios del siglo había un cambio. O sea, ya a principios del siglo, cuando nosotros empezamos a ir, ya no usaban botines, usaban botas norteñas de esas así largas, ¿no? Muy cariboleadas, pero posiblemente al auge comercial de las bandas que se pusieron de moda, la banda sinaloense y después en donde quiera las bandas, con sus sacos norteños, con sus sombreros norteños. Lo curioso es que estas botas norteñas las doblan y quedan como si fueran los botines de antes. O sea, se compran botas nuevas, pero las doblan, no las usan largas. Y yo no he visto a nadie que ande con sus botas en otro día. O sea, se compra su bota y la doblan y la usan para la danza. Es bien curioso. Vamos a pedirle a Eder, nuestros compañeros Eder y Luis, que nos mostrarán estos dos trajes en que se observa esta transición que yo les digo después de la primera década de este siglo. Miren, aquí empieza a haber ya un cambio en la tela, ya empieza a ser floreado. De alguna manera, como dicen que la moda siempre regresa, ¿no? Entonces regresa a la foto de los años 70, ¿no? Y empieza a ser ya totalmente floreado. Vean la capa, ¿no? Hawái. Pero está bonita para ellos la tela, eso no importa, ¿no? Gracias. Sigue siendo el gorro. En este caso, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero a diferencia de esta tela, ya empieza a utilizar también telas brillosas, ¿no? Bastante brillosas. Y esta ya es totalmente mucho más sintética, ¿no? Mucho más sintética. Y esta, perdón, pásale en medio para que puedan verla. O sea, esa es totalmente todavía de algodón. O sea, empiezan los primeros cambios, pero es de algodón y se nota porque se despinta, no es tan sintética. Y esta, si quieren incluso ahorita que pase tocar la capa, nada más la capa, por favor, verán que es totalmente de las modernas, ¿no? Incluso esta ya es, pues, no sé, como de cortina, como de mantel, como de, hasta para colchas, ¿no? Y aquí, mientras que no tiene diseño nada en la capa, aquí sí conserva una figura. En otro color, pasa, por favor.
es esto. Si notan que los batones o camisones, como a veces le llaman ellos, son muy cortos. Son muy cortos para que precisamente se vea la pierna. ¿Y por qué se necesita ver la pierna? Porque se zapatea, a diferencia de otras poblaciones. Para este tercer traje, yo sí nos puedes ayudar. Ahora sí, escogete a alguien más o menos que me quede, porque es delgadito. Ese es un traje muy especial. Porque este es uno de los que reflejan un cambio más drástico. Como si cada quien se pone los trajes diferentes, ¿verdad? Nosotros pues, metemos las manos primero y las mujeres lo primero que ponen es el cuello. Sí. Si notamos, ya que se ve dentro de... Ok. Gracias. Ahí déjalo. Vean, por ejemplo, esta variante totalmente de tela metálica, ¿no? Pero es una excepción, es totalmente una excepción. Y lo que también es una excepción es la capa. ¿Puedes estirar la capa? Es la capa. Yo agradezco a la persona que me lo proporcionó, porque esta figura, que es un venado pintado a mano primero en una tela, después recortada y después cosida, la hizo todavía su papá cuando estaba vivo. Ya se le fue, pero este traje es como una excepción, es distinto a los demás, no es una característica general, no es una característica general. Sin embargo, pues conserva a su vez la generalidad de todo el traje de Atilio. Gracias. Bien. La mayoría de nuestras danzas en todo México llevan en la cabeza algo que las distingue y que les da realce. En ocasiones se llaman penachos. En otras danzas o en otros lados se le llama tocados o a veces se le llaman coronas. En Ayotzinapa, Diego, Veracruz, se le llama gorra. Y este es un ejemplo de los tocados que llevan. Este es ya uno muy viejo, que me hicieron el favor de proporcionar también muy amablemente, y lo usaron el año pasado. Como lo ven, es de papel de China. Sus características, como ya lo decía el historiador Baizabal, es las flores. Pero algo muy curioso es estos chinos, porque así le llamamos papel. Una es papel de China, ¿no? A nosotros aquí en México le decimos así. Pero además, no sé si los jóvenes sepan cómo se hace esto, porque las piñatas antes las hacían así, y las hacíamos dentro de nuestras casas, nos pasábamos recortando y forrábamos la ollita con este tipo de chinos. Ahora ya las piñatas son algo mucho más simples. Fíjense cómo también ahí está la influencia negra sin que lo notemos. Decimos chinos, ¿por qué? Porque está ensortijado, como el pelo chino de los africanos, ¿no? Hasta en eso tenemos influencia, pero por eso digo que lo hemos absorbido de otra manera, ¿no? O sea, tenemos muchas palabras que utilizamos con influencia africana para referirnos a muchas cosas sin pensar en el esclavo, sin pensar en el africano en realidad. Bueno, ahora, mostrando el proceso de los diseños de los trajes, primero hubo que ver qué figuras eran las que se utilizaban.
pero después decir, a ver, bueno, el venado este me gusta mucho, pero no es una característica general de la danza, entonces no voy a poner el venado a todos mis trajes. Se hizo los diseños, también ellos hacen de todo tamaño, se pensó en una unificación de tamaño para los diseños ya para el escenario, y se escogieron telas que dieran ni tanto lo nuevo ni tanto lo viejo. Entonces se escogió este tipo de telas que es muy característico en todo México para las telas floreadas. Sí, podemos cambiarle. Y después, aunque uno parezca, aunque los trajes que ellos mostraron parezca que están hechos nada más porque sí, no. O sea, cada señora escogió el color que le iba a poner, si el amarillo, si el rojo, si el verde, ¿no? Y entonces así también nosotros empezamos a diseñar qué colores íbamos a ponerle a cada uno de los trajes. Eso normalmente se hace en el diseño de todos los trajes folclóricos cuando el maestro decide hacer sus propios trajes, no cuando los copia del traje que bailó y que también a veces es válido. Bueno, ahora veremos algunos de los diseños terminados ya después de haber hecho todo ese proceso. Veremos el diseño. Gabriel, por favor, ¿puedes pasar? Vean aquí un tipo de máscara distinta. Están en la actualidad cambiando las máscaras. Un poquito más adelante, ándale ahí para que no te salgas de la luz. Están cambiando las máscaras por la influencia de Naulinco, pero bueno. Y entonces se toma la tela floreada tradicional, más o menos de hace 10 años, y los galones se hacen un poco más grandes, aunque ya tenemos el traje, ya se lo cambió, era el de ellos. Tenemos algunos que utilizan galones muy anchos, y los picos que en algunos de estos trajes, ¿quién tiene? También. No sé si se alcanza a ver que aquí tiene galón, o sea, no está sacado nada más porque sí. No, este traje tiene galón, hay otros que le ponen aquí los galones. Entonces lo que nosotros hicimos fue unirlos, pero en escena estamos hablando que para un teatro o para una tarima uno lo ve muy lejos, entonces ya no basta este galón que es el que quiere ver el danzante. A él no le interesa que lo vean los demás, a él le interesa que su traje tenga un adorno. Nosotros sí nos interesa que los adornos los vea la gente de lejos, para que se entere que es un traje con adornos, ¿no? También otra de las cosas que buscamos, ¿puedes dar la vuelta, Gabriel? Gracias. Es qué largo de capas debía de hacerse. Al bailar hay capas mucho más largas y hay capas mucho más cortas. Al bailar hay que pensar en una capa que no le pegue tanto a los demás compañeros. Eso también es parte del diseño. Y obviamente otra vez el galón más ancho, y una de las figuras tradicionales que es la estrella. Creo que nadie tenía estrella aquí, ¿verdad? Todos tenían corazones. Ok, gracias. ¿Podemos voltear otra vez? ¿Sí? Entonces, se sigue tratando de respetar. Acuérdense que esto es de los años de principios del siglo. Ahora ya están otra vez con colores fuertes, como lo vimos en las imágenes, y la gorra también cambió el papel por un papel más resistente, que es papel crepe en vez de papel china, ¿no? Aquí están de un solo color porque ellos utilizan de colores, de un solo color, de dos colores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pedirle a Armando, si puedes pasar, por favor. Pásale acá, Armando. Ok. Si
se fijan, esto parece lo mismo, sin embargo, los galones son distintos, porque cada mamá le ponía, o cada señora le ponía galones distintos, pero si los ponemos juntos, por favor, escénicamente me da una similitud, me da un contexto, aunque este galón es distinto a este galón, ¿sí? Esto es distinto a este galón. Lo que yo quise respetar es que había variantes en las mismas danzas, pero sí a todos les puse galón. ¿Te puedes dar la vuelta? ¿Te puedes dar la vuelta también? Y en este caso, bueno, es el corazón y es la estrella de la capa. ¿Pueden abrir sus capas? Exacto, ¿no? Y entonces se sigue respetando lo de las medias, pero regresamos, gracias, pueden volver a estar al frente, pero ahora nosotros lo elegí no con botas, sino con botines, regresar a como era antes, o sea, como utilizaban antes las personas del campo. Ahorita la verdad es que ya utilizan otro tipo de botas que no tienen nada que ver, ni siquiera las botas norteñas, ¿no? Entonces, gracias al PECDA, a este programa de estímulos, pudimos estar haciendo toda una recopilación de entrevistas, toda una recopilación de trajes, toda una recopilación de fotografías, en donde se decidió que estos diseños van a poder estar disponibles en la página www.angelcirosilvestre.com para la persona que lo quiera escenificar, y nosotros les podemos invitar al Duque Diego este lunes 20, 21 y 22. Ahora sí, perdón, algo que eso sí es totalmente añadido para su escenificación. Pueden extender ahí su capa, y es el forro. Le pusimos un forro para hacerlo tener más luminosidad, y en un momento determinado que se extiende la capa, no se embarre, perdón, te voy a soltar esto, no se embarre la misma tela floreada con la misma tela floreada, sino que se note totalmente la diferencia, ¿no? Esto sí es parte del diseño que yo agregué al diseño original. Una de las máscaras, un perrito, pero que además, gracias, se nota que le va el Cruz Azul, ¿no? Y se encuentra uno con capas que dicen el América, que dicen Guadalajara, que dicen Atlante, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora sí, esto es uno de los cambios que se hicieron, y quiero concluir. Nuestra herencia africana tuvo una influencia tan grande entre la población de nuestro país, pero diferente a otros países latinoamericanos, como hemos dicho. Aunque existen poblaciones con rasgos étnicos negroides, la influencia fue mucho más allá. Fue mayor en las tradiciones, en la música, en la danza de varios estados de la República, lo cual podemos encontrar asistiendo a las festividades patronales o fechas festivas en varias comunidades o ciudades de diversos estados. Como ya dijimos, está incluso en nuestro habla, cuando decimos negro, los chinos. En este caso, en particular, es controvertido ver cómo la influencia de los esclavos, sus costumbres y sus danzas se extendieron por una zona distinta a la del Sotavento, como yo decía, o sea, de la costa hacia tierra adentro. Y aún más asombroso es el hecho que se baila una danza con características que denotan la negritud mexicana en una población con características españolas. Los colores vivos, los colores chillantes son totalmente africanos. Vuelvo a recordar, es la negreada de los huevos, de las personas de ojos claros, piel blanca, piel pelo en el pecho, barbas, barbones, todos ellos. Pero bueno, como yo decía, esto va a servir para quien quiera escenificarlo. No lo hemos hecho nosotros todavía, sin embargo,
pues ya que estamos hablando de la danza, cuando menos un pequeño ejemplo para la gente que no conozca la danza de la Negreada del Tío Diego. ¿Y por qué es diferente? Porque tiene un zapateo que es igual que si estuviéramos en el fandango, en cualquier fandango de Sotavento o los Tuxtlas. Así que veremos ahora una muestra de esta danza de la Negreada gracias al Ensamble Folclórico de Veracruz, y una de las características es que se bailaba sobre todo al principio de mis observaciones con sones jarochos, así que va a ser el Agualulco, y vamos a terminar con lo que ellos le llaman la viborita. Ellos terminan siempre su parte de zapateado haciendo la viborita, que no es otra más que a la víbora de la mar. Así volvemos a agradecer nuevamente el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Veracruzano de Cultura y mediante el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Veracruz. Agradecemos a la maestra Eneida de la Peña Rivera por las facilidades otorgadas, maestro Edgar, su director. Muchas gracias a todos por su presencia, y veremos ahora sí entonces una pequeña muestra de danza de la Negreada de Alto Tío Diego, la Negreada de los Güeros. Ensamble Folclórico de Veracruz y el estreno de estos sones. Muchas gracias, Lucio, muchas gracias, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias también al maestro José Demetrio, que siempre ha colaborado conmigo y nos ayuda, y es el titular del taller de capacitación de danza de esta institución. Muchas gracias, de veras, a todos ustedes por hacer posible este proyecto, presentarse al público.
Y no sé si alguien tuviera algunas preguntas, algún comentario. ¿No? Bueno, pues entonces insistimos, por favor, vayan al Tío Diego, conozcan su gente amistosa, jovial, abierta, vayan al Tío Diego Veracruz, tomen el camino hacia Alto Lucero, pasan por el castillo, en vez de desviarse a Topan, agarran a la izquierda, adelante de Almolonga hacia arriba está Alto Tío Diego Veracruz con su carnaval, principalmente empieza desde el domingo, pero para que ustedes vean esta danza con zapateo, está el lunes 20, martes 21 y miércoles 22. Ojalá puedan escaparse, si tienen que trabajar, no importa que lleguen 2 o 3 de la tarde, acaban de bailar hasta las 8 o 9 de la noche. Así que están invitados y nuevamente a todos, muchísimas gracias.